Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Cáceres y bienvenido a mi canal de finanzas personales e inversiones. En el video de hoy voy a hablarte acerca de cómo crear tu portafolio de inversiones. La idea de tener un portafolio es para cubrirte ante cualquier riesgo que pueda comprometer los ingresos que tienes por tu trabajo, ya sea porque eres dependiente en una empresa o porque administras tu propio negocio. Ya vemos cómo este virus que nos tiene confinados está afectando a la economía de varias familias. Para ponerte un ejemplo, en Estados Unidos las cifras de desempleo están rondando cerca de los 26 millones de personas, que representan el 15% de la fuerza laboral en ese país. No habíamos visto estas cifras desde aproximadamente 1982. Es por esta razón que depender de una sola fuente de ingresos es algo extremadamente riesgoso. Si estás en esa situación, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo y que te suscribas al canal para que no te pierdas los otros vídeos de finanzas personales que iremos publicando. Si ya cuentas con un portafolio de inversiones, pues te felicito y te recomiendo que igual te quedes de todas formas, ya que aprenderás a cómo diversificarlo correctamente y obtener un mejor rendimiento de tu portafolio. Para empezar, ¿qué es un portafolio de inversión? Pues básicamente es un conjunto de activos diversificados que te generan una rentabilidad, es decir, una ganancia de capital. Cuando hablo de activos, me refiero a una connotación financiera que utiliza Robert Kiyosaki en su famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, que es algo así como el coquito de las inversiones, lo más básico por lo que deberías empezar. ¿Qué es lo que nos dice? Pues un activo es todo aquello que coloca dinero en nuestros bolsillos. Esto se diferencia de la connotación contable de la palabra activo, que hace referencia a los bienes, derechos y recursos de los que dispone una empresa o una persona. Me dirás, ok Edwin, entonces el departamento en el que yo vivo, como es propio, representa un activo para mí. Bueno, desde el punto de vista de Kiyosaki, no lo sería porque ese departamento probablemente viene asociado al pago de una hipoteca, donde tienes que pagar interés y capital. Además, debes pagar mensualmente los costos de mantenimiento y servicios de agua, electricidad, gas, teléfono o internet. Otro sería el caso si utilizaras ese departamento para arrendárselo a otra persona y esa persona te pagara una renta todos los meses. En ese caso sí que estaríamos hablando de un activo desde el punto de vista de Robert Kiyosaki. Entonces, la idea de tener un portafolio es que te generen rendimientos que cubran buena parte o la totalidad de tus costos de vida. Además que te protegen ante cualquier riesgo que comprometan los ingresos que percibes por tu trabajo. Ahora bien, ¿cómo creo mi portafolio? Antes de llegar a esa parte, hay una pregunta que te deberías hacer. Por ejemplo, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? Si eres un joven de 25 años con un trabajo estable, que vives con sus padres, no tiene hijos ni responsabilidades mayores, pues en ese caso tu tolerancia al riesgo sería bastante alta, por lo que podrías tener buena parte de tu portafolio invertido en acciones, fintechs o incluso especular con criptomonedas, considerando que todavía te quedan unos 30 o 35 años para seguir aportando hasta que decidas retirarte. Ese no sería el caso de una persona que es jefe de hogar, tiene hijos o está próximo a retirarse. En ese caso, tus costos de vida son mayores, necesitas fondos para la educación de tus hijos o para el retiro. En ese caso, no te conviene exponer buena parte de tu portafolio a la volatilidad de las acciones. Probablemente preferirías invertir en activos de renta fija como bonos, depósitos a plazo, pagarés bancarios o incluso préstamos con garantía. Si ya sabes cuál es tu tolerancia al riesgo, lo siguiente sería definir cómo se va a dividir tu portafolio, qué porcentaje va a ir a acciones, a depósitos a plazo u otros activos de renta variable o renta fija. Esta parte es mucho más subjetiva. Sin embargo, hoy voy a hablarte de un modelo de inversión que te permite diversificar tu portafolio de tal forma que te genere un rendimiento del 13% anual aproximadamente. Quiere decir que por cada $1000 que tú coloques recibirías de rendimiento $130 al cabo de 12 meses. Ahora me dirás, Edwin, eso es muy poco y no me alcanza para cubrir mis costos de vida. Bueno, recuerda que la idea de tener este portafolio es mantenerlo en el largo plazo y que hagas aportes regulares. Por ejemplo, si decides invertir $1000 hoy y hacer aportes mensuales de $100 durante 30 años con una tasa del 13%, al finalizar el periodo tendrías $436.694 de ganancia bruta. A esto habría que descontarle impuestos y comisiones, pero aún así sería suficiente dinero para tu retiro, ayudar a tu familia o incluso si quieres invertir en negocios o donarlo a la sociedad civil.
Ok, este modelo que te menciono fue diseñado por David Swensen, quien es el Chief Investment Officer de la Universidad de Yale, y básicamente allí administra el fondo de la universidad, y con este modelo ha conseguido rendimientos de 13% anual durante los últimos 20 años. Estamos hablando aquí de rendimientos realmente altos a lo que a fondos de inversión se refiere. Ahora bien, el modelo de inversión de David Swensen consta de los siguientes rubros. En primer lugar, deberías invertir un 30% de tu portafolio en acciones americanas. Aquí puedes hacerlo de dos maneras. En primer lugar, que tú mismo decidas en qué acciones invertir. Esto requiere preparación de tu parte y tiempo para poder investigar a cada empresa. Si no cuentas con esos conocimientos aún, no te preocupes. En este canal iremos tocando esos temas poco a poco. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para que te notifique cuando haya un nuevo vídeo. La segunda manera de hacerlo es invirtiendo a través de un ETF, que es un Exchange Traded Fund, que básicamente replica el comportamiento de ciertos índices. Como ya te comenté, existe el índice del Standard & Poor's 500, que engloba a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Uno de los ETFs que replica mejor el comportamiento del S&P 500 es el de Vanguard, con el ticker VOO. Quiere decir que tú, al invertir en este ETF, ya estarías invirtiendo en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. El segundo rubro en el que deberías invertir es en el de acciones de empresas de países desarrollados, diferentes a Estados Unidos. Aquí te estoy hablando de empresas de países como Canadá, el Reino Unido, Alemania u otros países europeos. Nuevamente, puedes tú mismo investigar en qué empresas invertir o hacerlo a través de un ETF. Aquí también cuentas con un ETF de Vanguard con el ticker BDEB, que cotiza en la Bolsa de Londres. Aquí deberías colocar un 15% de tu portafolio aproximadamente. Luego, deberías colocar un 5% de tu portafolio en acciones de empresas de países emergentes. Aquí te hablo de invertir en acciones de empresas de la India, China o Brasil. Y solamente colocar un porcentaje pequeño, como el 5%, porque el riesgo al que te expones es mayor. Puedes hacerlo también a través de un ETF de Vanguard, nuevamente, con el ticker BWO. Por otro lado, puedes invertir un 20% de tu portafolio en bienes raíces. Aquí también tienes muchas maneras de hacerlo. Puedes tú mismo adquirir los inmuebles para arrendarlos o venderlos. Esto también requiere tiempo y conocimiento del mercado inmobiliario de tu país para identificar cuáles son los proyectos más interesantes. Si de repente invertir en hoteles, viviendas, almacenes, retails o data centers. La segunda manera de hacerlo es a través de fibras, que son básicamente fondos de inversión de proyectos inmobiliarios como los que te acabo de mencionar. La barrera de entrada es mucho menor, ya que tú puedes adquirir estos títulos como si fueran acciones de empresas. Además que recibirías dividendos regularmente. Una de las maneras más simples de hacerlo es a través de un ETF de Vanguard con el ticker BNQ, que replica el rendimiento del mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Ok, hasta aquí ya tienes el 70% de tu portafolio invertido en acciones americanas, de países desarrollados, países emergentes y en bienes raíces. El siguiente 30% restante, Swensen te lo recomienda invertirlo en activos de bajo riesgo que generen una renta que te proteja contra la inflación. Aquí te estoy hablando de invertir en activos de renta fija como bonos, depósitos a plazo o pagares bancarios. Con esto ya tienes un portafolio bien diversificado que te generan rentas superiores al resto del 90% de inversionistas en el mundo. Ahora solo deberías hacer aportes regulares y tratar de mantener la proporción del portafolio. Lo que va a pasar en la práctica es que algunos rubros van a crecer o decrecer en mayor o menor medida. Y para eso, tú lo que deberías hacer cada 6 o 12 meses es un reajuste de tu portafolio. Por ejemplo, puede que el rubro que tienes destinado a acciones crezca a tal punto que represente ahora un 60% de tu portafolio. En ese caso, lo que deberías hacer es aportar a los otros activos de renta fija o de bienes raíces, de tal forma que se vuelva a la proporción inicial. Bien, este fue un ejemplo de cómo diversificar tu portafolio. Si te ha gustado el vídeo, deja un comentario y dale un like para que el algoritmo de YouTube nos posicione y pueda mostrarle a más gente cómo diversificar su dinero. Recuerda también suscribirte al canal para que no te pierdas los siguientes vídeos de finanzas e inversiones que iremos publicando. Nos vemos en otra. Chao, chao.